sigla, lo vamos a decir hasta la saciedad. Nuestra única sigla se llama Jerez. El alcalde tiene que ser alcalde y se tiene que desproteger o desvestir de cara a su partido, y así se lo exigimos a la señora Pelayo, abandonando la sumisión y el entreguismo y pelear de verdad. El alcalde se debe a sus ciudadanos y a su pueblo, y en este caso a Jerez. Este proyecto 100% municipalista está por encima de las personas y que no solo tiene futuro y mucho que decir en esta ciudad, sino que está vivo más que nunca. Asimismo, no vamos a permitir que nadie cuestione la honestidad y honorabilidad de sus representantes políticos actuales, ni más. Durante este tiempo resumo una media de 2 propuestas mensuales, con lo que representan 66 propuestas, 47 preguntas, 33 ruegos y 8 interpelaciones. Y vamos a seguir haciendo propuestas, oyendo a los jerezanos y a las jerezanas y ejerciendo sin duda nuestra labor de control y fiscalización del gobierno del Partido Popular. Foro Ciudadano está trabajando y va a seguir trabajando para ofrecer a los ciudadanos de Jerez, a los vecinos y vecinas de Jerez, un programa de gobierno real, realizable y que solo tenga como objetivo y como compromiso la ciudad de Jerez. El futuro es ahora. Esperemos que el futuro, que debemos de empezar a escribir desde ahora, se termine de reescribir con un cambio de gobierno absolutamente imprescindible, que dentro de 8 meses así vamos a reiterar, así vamos a reivindicar, así vamos a pedir a los ciudadanos de Jerez. Y ahí va a estar Foro Ciudadano de Jerez, con su gente implicada cada día más, con un modelo de ciudad absolutamente claro y jerezano.